señores parlamentarios del Parlasur, señora presidenta, señores embajadores y señores integrantes de la mesa directiva. Lo primero que tengo que hacer es, en representación de los miembros del Tribunal Permanente de Revisión y de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, es expresarle nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento por esta invitación, que consideramos muy valiosa. La semana pasada tuvimos una reunión por Zoom, todos los integrantes del Tribunal Permanente de Revisión, con una nueva integración que se dio este año, y todos convinimos en la importancia que tiene esta colaboración, esta cooperación que puede existir y que debe existir entre los distintos órganos del Mercosur. El Tribunal Permanente de Revisión es un órgano dentro del mecanismo de solución de controversias, y la idea en esta reunión, a la cual gratamente estamos participando, es tratar de difundir lo que estamos haciendo dentro del Tribunal Permanente de Revisión en este mecanismo de solución de controversias. Yo quiero iniciar diciendo algo que me parece sumamente importante para todos los países miembros del Mercosur, los integrantes, los protagonistas de este proceso de integración. Los sistemas de solución de controversias son sumamente importantes en cualquier proceso de integración. Cualquiera sea el nivel de profundidad que tenga ese sistema de solución de controversias. Es lo que permite, de alguna forma, solucionar los conflictos que se plantean en el desarrollo de un mecanismo de integración, como es, en el caso del Mercosur, el actual Protocolo de Olivos. Yo no les quiero sacar demasiado tiempo en esta presentación, pero la historia del Mercosur se inicia, como ustedes bien saben, con el Tratado de Asunción, y ya el Tratado de Asunción le daba relevancia a los mecanismos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque en el anexo al Tratado de Asunción establecía en primer lugar un sistema inicial para la primera etapa, hasta tanto los países pudieran dotar al proceso de integración de un mecanismo más ajustado, más preciso, más seguro, que fue en definitiva el Protocolo de Brasilia, un sistema provisorio que estaba previsto también en el Tratado de Asunción como sistema provisorio. Y el Tratado de Asunción hablaba de un sistema definitivo, esto es el tercer sistema de solución de controversias que aún está, por ser elaborado, porque la propia norma establece que recién el sistema definitivo de solución de controversias se va a dar cuando se produzca la convergencia al arancel externo común. Quiere decir que hoy día el Mercosur tiene en el Protocolo de Olivos un sistema provisorio de solución de controversias que lo que procuró fue mejorar lo que era el sistema anterior del Protocolo de Brasilia. Este Protocolo de Olivos adquiere para mí suma relevancia porque se logró superar una cantidad de aspectos que el Protocolo de Brasilia tenía como carencias u omisiones. Y traigo a colación esto porque son los dos temas que me gustaría conversarles a ustedes. Independientemente de otros avances que tuvo el Protocolo de Olivos, como es la opción de foro, las medidas compensatorias, los recursos de revisión, etcétera, hay dos elementos claves en el Protocolo de Olivos. El primero de ellos es la creación del Tribunal Permanente de Revisión. Tribunal Permanente de Revisión que aparece como un órgano de alzada que el Protocolo de Olivos no tenía. El Protocolo de Olivos se agotaba en el Tribunal Arbitral ad hoc que se constituía para un caso concreto, y luego los países, a partir de ese laudo arbitral, no tenían otra alternativa que un recurso de aclaración muy elemental, y eso generaba una cierta insatisfacción de los países en el sentido de no tener otra instancia superior para revisar un laudo arbitral de primera instancia. Eso no fue impedimento para que tuviéramos en el marco del Protocolo de Brasilia 10 laudos arbitrales. 10 laudos arbitrales que en mayor o menor medida fueron cumplidos por los países miembros del Mercosur. Y eso es una señal muy importante. Yo siempre señalo que el primer laudo arbitral, hoy un árbitro del Tribunal Permanente de Revisión, el profesor Guillermo Mickelson, integró ese primer laudo arbitral, que fue una contienda entre Argentina y Brasil
cuando el laudo arbitral de alguna forma le establece determinada obligación a Brasil, ahí se generó un estado de indefinición. ¿Qué iba a pasar con un laudo arbitral, primer laudo arbitral del Mercosur, cuando se imponían determinadas obligaciones a uno de los estados partes? Y la respuesta fue sumamente positiva, porque Brasil contestó por una nota diciendo vamos a cumplir con el laudo arbitral. En consecuencia, el protocolo de Brasilia, aún con esas dificultades que acabo de señalar, fue objeto de utilización por parte de los países miembros del Mercosur y fue objeto de cumplimiento. En algunos casos tardío, es bueno decirlo, pero fue objeto de cumplimiento. Cuando aparece el protocolo de Olivos y se trata de solucionar algunas de las carencias, una de ellas fue la creación de un tribunal de alzada, que fue el Tribunal Permanente de Revisión. ¿En qué consiste este Tribunal Permanente de Revisión? Consiste en un instrumento que tiene determinadas competencias, pero que está integrado por 5 miembros. Un miembro titular y su suplente por cada estado parte y un quinto miembro elegido por todos los estados. Es como una forma de obtener una suerte de desempate en caso de que haya igualdad. Y hay todo un procedimiento de lista de árbitros, de selección por parte de los países, acuerdo por todos los países luego a nivel del Consejo de Mercado Común. Vale decir, hay todo un proceso democrático dentro de un esquema de integración intergubernamental para llegar a la designación de estos 5 árbitros. Y luego, simplemente a título informativo, hay un protocolo modificativo de Olivos que prevé la existencia de un árbitro adicional, y eso solamente a los efectos del ingreso de algún otro estado parte. Estamos en la época del ingreso de Venezuela y ahora con el ingreso de Bolivia, pero ese es el esquema. Tenemos un Tribunal Permanente de Revisión con una integración donde están participando todos los estados partes, con un quinto árbitro, con un sistema de selección a propuesta de los países, pero en acuerdo por parte de los estados partes del Mercosur. ¿Y cuáles son las competencias que tiene ese Tribunal Permanente de Revisión? La primera, quizás la más importante, es el recurso de revisión contra los laudos arbitrales de los tribunales arbitrales ad hoc. Es decir, el esquema de los tribunales arbitrales para una controversia específica se mantiene. Era el mismo que tenía el protocolo de Brasilia con algunas diferencias. Entonces, primera competencia, recurso de revisión ante el Tribunal Permanente de Revisión por parte de aquel estado parte que en un laudo arbitral no esté conforme en el resultado del laudo arbitral. Segunda competencia, las opiniones consultivas. Y esto después quiero comentarlo porque en el año 2022 se establece la posibilidad de que este Parlamento pueda pedirle opiniones consultivas a el Tribunal Permanente de Revisión. Tercera competencia que tiene el Tribunal Permanente de Revisión es un recurso de aclaratoria que se puede dar en cualquiera de los laudos que se establecen por parte del Tribunal Permanente de Revisión. También actúa en las medidas excepcionales y urgencia, pero no quiero, profundizar en estos temas, sino tratar de ir hacia las opiniones consultivas. Pero de cualquier forma, este Tribunal Permanente de Revisión ha tenido una actuación desde Protocolo Olivos a la fecha que no ha sido relevante, y eso es bueno decirlo, porque aquí también hay un proceso que debe ser revisado en cuanto a lo que tiene que ver con la utilización de los mecanismos previstos en el Protocolo Olivos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la actuación del Tribunal Permanente de Revisión. El Protocolo Olivos es del año 2004, con vigencia a partir del 2005, y en este periodo, hasta el año 2024, es decir, en la actualidad, el Tribunal Permanente de Revisión ha emitido 6 laudos arbitrales. Eso no es una actuación, muy profusa o muy importante.
de los cuales hay 4 laudos arbitrales que se refieren a un mismo tema, y luego están 2 laudos arbitrales referidos al problema de un recurso de revisión sobre el conflicto de los puentes entre Argentina y Brasil, y otro con las medidas de urgencia en el caso de la suspensión de Paraguay en el Mercosur. Quiere decir que ahí, para los profesionales de derecho, los abogados, siempre nos planteamos un aspecto relevante, que es la efectividad de la norma. El protocolo Olivos es una norma jurídica que procura la solución de controversias, la solución de conflictos en el Mercosur. Bueno, la pregunta es, desde el 2005 al 2024, ¿esta ha sido la actividad que se ha desarrollado en el marco de la solución de conflictos en el Mercosur? Y entonces la pregunta que deviene en forma inmediata es, ¿este es el instrumento adecuado, efectivo? No hablamos de eficiencia, sino efectivo para lograr la solución de conflictos. Es decir, ¿por qué es que los Estados partes no acuden a este mecanismo de solución de controversias? Esa es una pregunta válida, haciendo un análisis retrospectivo desde que el Mercosur tiene este protocolo de Olivos en vigencia, 1 de enero del 2005, hasta el año 2024. Esa es una visión del Tribunal Permanente de Revisión. ¿Cuál es el otro tema que me interesaba conversar con ustedes? El tema de las opiniones consultivas. ¿Por qué? Porque hay una decisión aprobada por el Consejo del Mercado Común, que es el órgano político más importante o de mayor jerarquía dentro del Mercosur, del año 2022, la número 6 del 22, que cumple con una obligación que es establecer las reglas de procedimiento para que el Parlasur pueda pedirle una opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión. Esto ya estaba previsto en el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. Esto es, el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur establecía que el Parlamento podía solicitarle opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión. Sin embargo, nunca se había reglamentado ese procedimiento, y diríamos que 15 años después se hace con esta decisión 6 del año 2022. Las opiniones consultivas, que también fue una creación del protocolo de Olivos, es un instrumento muy valioso. Es un instrumento muy valioso porque permite lograr una interpretación uniforme en la aplicación del derecho. Es decir, le da la posibilidad al Tribunal Permanente de Revisión, frente a planteos que se puedan realizar, y ahora les cuento quiénes pueden realizar los planteos al Tribunal Permanente de Revisión de opiniones consultivas, le permite ir generando una masa crítica en ciertas opiniones vinculadas con la aplicación del derecho en el Mercosur, el orden jurídico del Mercosur. ¿Quiénes pueden acceder a las opiniones consultivas en el Tribunal Permanente de Revisión? Bueno, en primer lugar, los Estados partes en forma conjunta. Quiere decir que si no hay unidad de los Estados partes para presentar una opinión consultiva, no se presenta. Segundo, los órganos decisorios del Mercosur, Consejo, Grupo y Comisión. Pero también acá opera el consenso, o sea que si no hay consenso, no se plantea una opinión consultiva. Esto que ha determinado que no tenemos ninguna opinión consultiva proveniente ni de los Estados partes en forma conjunta, ni de los órganos decisorios del Mercosur. ¿Quiénes más pueden pedir opiniones consultivas? Los tribunales de justicia superiores de cada Estado parte, a raíz de un proceso judicial en el cual el juez entiende de que el derecho que se está analizando no lo conoce, no tiene demasiada información sobre el mismo y por lo tanto quiere pedir una opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión sobre una cuestión de derecho. Y con una particularidad de las opiniones consultivas, que no son ni vinculantes ni obligatorias. Sin embargo, este mecanismo, que parece bien interesante, no siempre fue utilizado por los tribunales de justicia superiores de cada país. Y esto les cuento, tenemos
3 opiniones consultivas a lo largo de este periodo de la aprobación del protocolo Olivos hasta la fecha. 2 pedidas por Uruguay y 1 pedida por Paraguay. Cuando digo por Uruguay y por Paraguay, son juzgados uruguayos y un juzgado paraguayo. Yo reconozco que he tratado de investigar qué ha pasado en Brasil y en Argentina, y en Argentina las 20 solicitudes de opiniones consultivas de los juzgados quedaron en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no les dio paso al Tribunal Permanente de Revisión, lo cual generó que las opiniones consultivas en el ámbito judicial, que parecería ser que era el lugar natural y racional para que se desarrollaran, tampoco avanzó, porque fueron 3 solamente. Y ahora aparece el Parlasur. Y me parece que acá hay un tema de vital importancia para el Parlamento del Mercosur. ¿Por qué? Porque en realidad una de las críticas que se le hace tradicionalmente a el proceso de integración del Mercosur, y quiero señalar que soy un ferviente admirador, defensor de este proceso de integración. Creo que acá hay, de los procesos de integración en el cual está por lo menos mi país, es el más importante, el más relevante y el que más importancia tiene para los intereses nacionales. Se le ha criticado que la sociedad civil no tiene participación, que tiene escasa participación. Y algo que yo reivindico tradicionalmente, que el Foro Consultivo Económico y Social debería poder pedir opiniones consultivas, porque ahí está representada la sociedad civil, acá también está representada la sociedad civil. En consecuencia, es un instrumento, de alguna forma, que permitiría que se procurase avanzar sobre una interpretación y aplicación uniforme del orden jurídico del Mercosur a través de las opiniones consultivas. Yo les decía de que en realidad el fundamento es ese de la existencia de las opiniones consultivas. Hay algunas observaciones sobre la decisión 6 del año 22, que es la que le da la facultad al Parlasur o le establece las reglas de procedimiento para ingresar una opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión, porque ahí se establece el procedimiento, el plazo que tiene el Tribunal Permanente para contestar, cómo se costean los gastos, etcétera. Y no quiero abundar sobre ese tema porque es más que nada aspectos procesales. Pero lo que sí me parece relevante es que el dictamen o la recomendación, o mejor dicho, el informe que proviene del Tribunal Permanente de Revisión va a empezar a ilustrar, es decir, cómo se aplica el derecho en el ámbito del Mercosur. Y eso es un tema que me parece sumamente importante, y desde el Parlamento, pese que se dice que solamente se podrá interpretar las normas del derecho originario y del derecho derivado del Mercosur, no hay una limitación en cuanto a qué cuestiones jurídicas son las que se pueden plantear al Tribunal Permanente de Revisión. Que ese es el aspecto final que les quería comentar, de que en realidad lo que se plantean son cuestiones jurídicas, cuestiones de derecho, en lo que tiene que ver con la interpretación de las normas, esto es Tratado de Asunción, Protocolo Europeo, las decisiones del Consejo, las resoluciones del grupo, las directivas de la Comisión de Comercio. Eso parecería ser el ámbito de interpretación, derecho originario y derecho derivado. Lo que no significa que, el análisis pueda tener algunas otras aristas, aun cuando no parece claro de que se pueda, desde mi punto de vista no creo que se pueda analizar los hechos, sino que es la aplicación del derecho, y ese es el objetivo que tiene el Tribunal Permanente de Revisión, analizar las opiniones consultivas. Bueno, ya le saqué un tiempo largo, pero la idea era de ese protocolo Olivos del año 2005, como un mecanismo de solución de controversias, y acá quiero reiterar algo que dije al principio. Los mecanismos de solución de controversias en un proceso de integración son vitales. ¿Por qué? Porque dan credibilidad, dan sustentabilidad, dan seguridad jurídica, dan acceso a la justicia, es decir, son
elementos sustantivos del desarrollo de un proceso de integración. Y obviamente lo que se aspira a que sea mucho más dinámico, porque la realidad del desarrollo de cualquier proceso de integración es que los conflictos son naturales. No es un problema el conflicto, es un planteo para encontrar una solución en cuanto a los intereses que están involucrados de los Estados partes. ¿Que hay que hacer una revisión del Protocolo de Olivos? Bueno, esa es una opinión personal, pero cuando uno analiza de nuevo el concepto de eficacia de la norma, se encuentra con que los resultados en este periodo no han sido todos los deseados por los negociadores cuando hicieron la modificación del Protocolo de Brasilia y se aprobó el Protocolo de Olivos. Así que nada, estoy a las órdenes si quieren hacer una pregunta y muchas gracias por la atención.